Cada uno de ustedes. Amén. En esta preciosa mañana, aleluya, le damos gracias al Señor por ustedes, ¿verdad? Y también por los que nos están viendo por medio de las redes sociales, ya sea el día de hoy o cuando sea, ¿verdad? Porque eso queda grabado ahí, ¿verdad? Lo cual es bueno, ¿verdad? Pero le damos gracias al Señor por ustedes, le damos gracias al Señor por darnos un día más, ¿verdad? Un día más que no habíamos visto antes. Aleluya. Y pues quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Aleluya. También en esta mañana quiero felicitar a todas las damas, a todas las mujeres que están aquí en este lugar y los que nos están, pues van a ver, el mes de marzo fue diseñado o asignado como el mes de la mujer. Esto, hermanos, ¿verdad? No es algo nuevo, por supuesto, ¿verdad? Pero hay un movimiento, el movimiento de la liberación de las mujeres, ¿verdad? Conocido aquí en los Estados Unidos como WLM, o sea que Women's Liberation Movement, lo cual pues empezó en los años 60, cuando las mujeres decidieron, pues, ¿verdad? Ya no queremos aguantar más. Y claro está, pues, ¿verdad? En aquellos tiempos, pues, ¿verdad? Todavía, pues, había mucho racismo y todavía en el 2022 hay todavía mujeres que están haciendo trabajos, ¿verdad? Que están haciendo los hombres y no les están pagando como deben de ser pagadas, ¿verdad? Así es que les felicito, ¿verdad? Vamos, y como les había dicho, iba a ser un cierre dándoles, pues, ¿verdad? Ese privilegio, ese honor que ustedes necesitan, ¿verdad? Y en realidad, pues, esto no es algo nuevo, hermanos, y eso es lo que vamos a estar mirando, ¿verdad? Claro, empezó aquí en los Estados Unidos en el 60, y les voy a decir, no fue hasta en el 1980 que les dieron un día, ¿verdad? Les dieron un día, y después, creo que fue en el 82 o en el 84, les dieron una semana, ¿verdad? Y así pues ha seguido subiendo, pero ahora pues han diseñado pues el mes de marzo, ¿verdad? Yo me puse hasta mi camiseta, usted sabe, rosadita, ¿verdad? Pero, ¿verdad? De la misma manera, pues, le damos gracias a ustedes por el trabajo que hacen, ¿verdad? Dentro de sus hogares, en la sociedad. Ustedes pues dejan marcados, ¿verdad? A la sociedad, porque ustedes son, ¿verdad? El hombre simplemente deposita una semilla y ustedes son las que le dan ese mantenimiento, ¿verdad? Y ese mantenimiento dura, hermanos, toda una vida, ¿verdad? Entonces le damos gracias al Señor por ustedes, aleluya. Y como le digo, pues eso pues empezó aquí en los años 60 y claro, pues las mujeres pues también empezaron pues a tener pues la liberación, ¿verdad? Y dijeron, no, pues vamos usted sabe, la liberación de los hippies, las mujeres se acostaban, ¿verdad? Con cualquiera y era prácticamente porque pues las habían reprimido bastante, ¿verdad? Pero tenemos que entender, hermanos, como les digo, pues, ¿verdad? No era el motivo para hacerlo, ¿verdad? Y de la misma manera después, pues, ¿verdad? Hubo pues un caso en la Corte Suprema, ¿verdad? Que Roe versus Wade, que fue cuando entonces le dieron que la mujer es la que tenía que decidir si quería pues dar a luz, si estaba encinta. Claro estamos, hermanos, que eso pues, ¿verdad? No se trata de esa manera. Como le digo, pues, ¿verdad? La liberación, ¿verdad? Yo siempre lo digo, ¿verdad? El ser libre y el libertinaje, hay una línea bien fina, ¿verdad? La cual pues tenemos que entender que no nos podemos pasar, ¿verdad? De tener esa libertad a ese libertinaje, porque el que diseñó, ¿verdad? La vida y el que da vida es Dios, y el único que la puede quitar es Dios, ¿verdad? Así es que vamos a estar puestos de pie y vamos a ir a una historia que es muy conocida, ¿verdad? Y se encuentra en Juan, aleluya, en Juan capítulo 4, aleluya, y es pues la mujer samaritana, ¿verdad? Y definitivamente, pues como le digo, esto no es algo nuevo, donde la mujer ha sido marginada por la sociedad.
Y claro está, como le digo, pues verdad, en los años 60 y tal vez el gobierno dijo, pues ahora van a ser libres y pueden votar, pueden hacer esto, pues verdad, lo que quieran. Pero yo les voy a decir, hermano, no es verdad en los años 60. Esto viene de más de 2000 años atrás, verdad, cuando había pues ese prejuicio. Y vamos a estar leyendo pues allí en Juan capítulo 4 y nos vamos a ir al versículo número 5, aleluya, y vamos a estar leyendo del 5 al 10. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Padre amado, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Padre amado, Señor, en estos momentos que seas tú poniendo, Padre amado, Señor, Padre amado, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente espiritual, Padre amado, para que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil y se multiplique a 100 por 1, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pueden sentarse. Amén. Aleluya. Y nuevamente en esta maravillosa historia, ¿verdad?, que nos narra el texto, que vemos como nuestro Jesús va más allá de la cultura, de la religiosidad, hermano, de los religiosos de aquel tiempo, de los estereotipos, ¿verdad? De los estereotipos, los patrones de conducta que son aceptados por la mayoría, y va más allá aún de nuestras propias debilidades para hacer nuestra vida, ¿verdad?, cosas maravillosas que solamente nuestro Dios puede hacer, que solamente nuestro Jesús puede hacer, aleluya. Y en este texto, pues, ¿verdad?, muestra que nuestro Señor Jesucristo hizo cosas que ningún judío de aquella época haría, pues no era, ¿verdad?, un judío cualquiera, hermanos. El Dios, ¿verdad?, un Dios de amor y de misericordia que nos extiende a nosotros, hermanos, cada mañana, y que todavía aún no ha terminado. Aleluya. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que Jesús habló, ¿verdad?, o le dirigió la palabra a una mujer, algo que era considerado incorrecto para un judío y más para alguien, ¿verdad?, que se consideraba rabí. Pero no era solo una mujer, era una mujer samaritana, lo cual pues en aquel tiempo no se debían de hablar, ¿verdad? Jesús le pidió un favor a una samaritana y le pidió agua para beber, ¿verdad? Y vamos, ¿verdad? Vamos al final de la historia. Jesús no solo pasó por Samaria, sino que también se quedó ahí 2 días, ¿verdad?, con ellos. Y si van al versículo 40 al 41, dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, imagínense ustedes, le rogaron, ¿verdad?, que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, ¿verdad? Y creyeron mucho más con la palabra de él. O sea que tenemos que entender, hermanos, cuando rompemos esos parámetros que tal vez la sociedad pone, parámetros que tal vez nuestra sociedad o nuestra familia nos ponen, ¿verdad? Cuando llega Jesús, ¿verdad?, no solamente queremos escuchar, sino que queremos que se quede con nosotros, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿verdad?, solo Jesús puede vernos con amor, hermanos, cuando otros
¿verdad? Nos menosprecian. Y allí, pues, en los versículos que hemos leído, pues, lo podemos ver, ¿verdad? Que los judíos menospreciaban a los samaritanos y no tenían contacto con ellos por motivos religiosos, ¿verdad? Ya que ellos adoraban en el monte Gerizim y los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Y entonces, pues, había esa, como le digo, esa rivalidad, para así decirlo, hermanos, y es muy triste que aún en el 2022 todavía hay iglesias que no mencionan o no quieren, ¿verdad?, recibir tal vez miembros de otra iglesia, porque tal vez la persona no se sintió bien en ese lugar. Y lamentablemente, hermanos, como se los he dicho aquí, ¿verdad?, yo me gozo cuando yo voy a actividades de los motociclistas, que no importa, hermanos, de qué raza somos o de qué religión somos o en qué creemos, podemos llevar a cabo algo, ¿verdad? Y poder reunirnos. Y las iglesias de este pueblo, no solamente le estoy hablando de nuestras iglesias hispanas, le estoy hablando de la iglesia en general. El día domingo es el día cuando nosotros podemos ver que verdad que todavía hay barreras dentro de nuestra sociedad. Los judíos, como le digo, pues, verdad, y le voy a leer aquí en Primera de Reyes, versículo 12, 25, 29, pero lo puede leer después. Entonces le voy a leer el 26 y el 27 solamente. Dice: entonces Jeroboam, dice, pensó: si el pueblo va a ofrecer sacrificios al templo de Dios que están en Jerusalén, van a encariñarse con Roboam, el rey de Judá, y luego me matarán y lo nombrarán rey. Entonces la familia de David volverá a reinar sobre nuestras 10 tribus. O sea que podemos ver por qué había esa rivalidad, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?, por estos motivos raciales, ya que para los judíos, pues los samaritanos era una raza impura, aleluya. Y pues decían ellos que no se podían mezclar, ¿verdad? Y entonces estas personas, estos motivos raciales, ¿verdad?, que los judíos y los samaritanos que era una raza impura mezclada con otras naciones que fueron, ¿verdad?, traídas por los asirios, cuando el reino del norte fue conquistado y deportado, aleluya, a Asiria, ¿verdad? Y en Segunda de Reyes también lo puede leer en el capítulo 17, del 22 en adelante, pero le voy a leer solamente el 24. Dice: el rey de Asiria llevó gente, dice, de ciudades a Samaria, en lugar de los israelitas que antes vivían allí. Así que esa gente se apoderó de Samaria y habitó en sus ciudades, hermanos. Y esto, como le digo, no es nada nuevo, ¿verdad? Vivimos una segunda guerra mundial porque alguien dijo, pues no, ¿verdad? Queremos que nuestra raza, ¿verdad?, sea la mejor raza. ¿Y quién? Pues decidieron, ¿verdad? Hitler decidió pues matar y muchos judíos pues tuvieron que salir. O sea, como le digo, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Esto pasó más de 2000 años atrás, ¿verdad? Y entonces, pero qué maravilloso es que cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no vio a la mujer samaritana ni a los samaritanos con desprecio, ni con odio, ni con indiferencia, sino que los miró con amor. Pues, ¿verdad?, le era, dice, ¿verdad?, la palabra dice que le era necesario pasar por Samaria para cumplir un propósito de buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y todavía, hermanos, nuestro Señor Jesús está buscando esas personas que están perdidas, ¿verdad?, que tal vez han sido marginadas por la misma familia, por la sociedad. Y tenemos que entender que Dios, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad?, no discrimina a nadie, hermanos. En esto, ¿verdad?, todos somos iguales. Aleluya. Y la mujer samaritana vino al pozo en la hora sexta, ¿verdad? Es decir, al mediodía. Normalmente las mujeres venían, ¿verdad?, a sacar agua de los pozos, o venían más temprano, más tarde, pero normalmente era el momento de sacar agua, ¿verdad? Y aprovechando las mujeres
para tener contacto social con otras mujeres, ¿verdad?, de la comunidad, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad?, llegaban allí, era el tiempo de, como dice la gente de la isla del Encanto, a bochinchar, ¿verdad? Llegaban a hacer, y todavía eso no cambia. En las oficinas, cuando usted va a la fuente de agua a tomar café o a tomar agua o a buscar su café, ahí es que se enteran, ¿verdad?, que tal vez, ¿verdad?, la esposa del jefe, ¿verdad?, o del patrón le está poniendo los cuernos o lo que sea, ¿verdad? Ahí es que usted se entera. Entonces, pues, este es el momento, ¿verdad?, que las mujeres, pues, aprovechaban, pero esa mujer seguramente, ¿verdad?, la samaritana, por su presente y por su pasado sería marginada, es decir, ¿verdad?, en su corazón seguramente había mucha soledad, porque la hora más caliente es que ella tenía que ir, que eran más o menos como al mediodía, aleluya. Pero nuestro Señor Jesús, hermano, no vio esa mujer ni nos mira a nosotros, ¿verdad?, como la sociedad nos mira. Nos da, ¿verdad? Él nos ve con amor eterno, hermanos. Un amor, ¿verdad?, que está escrito, ¿verdad?, en la Biblia, en Jeremías 31:3, dice: Jehová se manifestó ahí, a mí, ¿verdad?, hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿verdad? Tal vez esta es otra versión. Y este encuentro estará planificado desde la eternidad, hermanos. O sea que tenemos que entender que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con cada niño, con cada joven, que aunque a pesar de que cumplamos 50 años todavía, o 59, todavía Dios tiene un propósito, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Aleluya, nos queda, ¿verdad?, que trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que ese amor es extendido para nosotros cada día, ¿verdad? Nos ve como personas de mucha estima y de valor. En Isaías 43:4 dice: porque yo soy tu Dios y te pondré, dice, a salvo. Yo soy, ¿verdad? Dice: yo soy el Dios santo de Israel. Israel, yo te amo, yo te amo, tú vales mucho para mí, para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo. Tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo, y entregué, ¿verdad?, a naciones enteras, ¿verdad?, para poder salvarte. O sea, hermanos, que tenemos que entender que Dios mandó a su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener la salvación, que pudiéramos entrar, ¿verdad?, sin ir a alguien, que tenemos esa entrada directa. No tenemos que tener una señal de Wi-Fi, no tenemos que tener Verizon, Xfinity, sino que esa señal es constante y nada la detiene, solamente usted la detiene. Solo Jesús puede darnos lo que verdaderamente nuestra vida necesita, hermanos. Y eso allí en Juan, ¿verdad? En Juan 4, del 10 al 18, dije: respondió Jesús y le dijo, ¿verdad?, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, ¿verdad?, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, ¿verdad?, dice, volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido.
Jesús, ¿verdad?, le respondió y le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces el corazón de esa mujer que había tenido 5 maridos, seguramente había un vacío muy grande de cual, ¿verdad?, ningún hombre, ¿verdad?, había podido llenar. Seguramente había mucha soledad y Jesús, ¿verdad?, le ofreció que, ¿verdad?, que ningún hombre le había podido dar el agua viva que salte de su interior como ríos de agua viva. Tenemos que entender, hermanos, que aunque la sociedad nos margine, ¿verdad?, que la sociedad diga lo que diga de usted, ¿verdad?, usted tiene un propósito en las manos de Dios. Usted tiene un propósito en las manos de Dios. Aleluya. La pregunta, ¿verdad?, es para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos tratado de llenar, ¿verdad?, el vacío de nuestro corazón con cosas, tal vez con personas, con placeres o con logros o con metas, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros pues tiene metas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Que podrían representar, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que lo podía representar en nuestra vida estos 5 maridos en la vida de esta mujer? Aleluya. Tal vez puedan ser, ¿verdad?, 5 hombres o 5 mujeres has tenido en tu vida, pero siempre, ¿verdad?, hay un vacío, hay una soledad en tu corazón. 5, tal vez tienes 5 propiedades o 5, ¿verdad?, o 5 carros o 5 motos, no sé, ¿verdad? Usted puede tener 5 títulos, usted puede tener 5 doctorados, lo que sea, hermanos, pero ese vacío, esa necesidad la llena solamente nuestro Dios. Es la única manera que nosotros podemos llenar ese vacío, hermano. Podemos, ¿verdad?, tener 5 trabajos, tal vez hemos tenido trabajos buenos y tal vez añoramos, ¿verdad? Pero esas cosas, hermano, no nos llenan, ¿verdad? No nos llenan. Tenemos esa soledad, ¿verdad?, que todavía no ha sido llenada. Aleluya. ¿Verdad? Las cantidades y las cosas pueden ser, ¿verdad?, diferentes, hermano, como le digo, ¿verdad? Pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser 10, lo que sea, ¿verdad? Pero tendremos que entender que nada, absolutamente nada va a llenar ese vacío. En Jeremías 2:13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, dice. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Por eso solo Jesús puede decirnos, como dice allí en Juan, ¿verdad?, 14, del 13 en adelante, ¿verdad?, el que bebiere del agua, ¿verdad?, que Él nos da, esa agua que resalta. Solo Jesús puede señalar, hermanos, nuestros pecados. La sociedad nos puede decir esto, que somos esto y lo otro, pero solo Jesús puede señalar nuestro pecado para salvarnos y para restaurarnos. Fíjense lo que dice en Juan de 17 al 19, lo puede buscar y después vamos a brincar al 25. Dice, respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho verdad con verdad. O sea, él estaba diciendo la verdad, por eso ella dijo, no eres un profeta. Pero entonces, si brincamos al 25, le dijo la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Fíjese lo que Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermanos, y tenemos que entender, ¿verdad?, que hay veces no tenemos ganas de venir a la iglesia. Hay veces no queremos llegar. Tal vez usted tenga un esposo o una esposa que no le sirva al Señor, pero yo le exhorto que no presione, no le diga, ¿verdad?, que es un pecador. No le diga, ¿verdad?, que se va a ir al infierno. No le diga, ¿verdad?, de que si no cambia, pues no va a tener vida eterna. Hermanos, nosotros tenemos que entender que lo que nosotros decimos puede herir a la persona.
Simplemente invítelo a la iglesia, vengan a la iglesia, porque así como esa mujer samaritana, yo no sé la edad que tenía, yo no sé cuánto tiempo esta mujer llevando ese recipiente para llenarlo de agua. Pero cuando menos nos esperamos, hermanos, Jesús viene y nos toca. Así como me tocó a mí, que yo decía, voy a ir para acompañar a mi esposa. Llegamos en momentos, hermanos, que en esa rutina, en ese diario que nosotros hacemos, podemos tener ese encuentro con Jesús. Aleluya. La verdad, las cantidades que podamos tener de cosas, hermanos, no nos llenan. Y nuevamente solo Jesús pues nos puede llenar. El mundo señala nuestro pecado para condenarnos, hermanos, para burlarse, para ofendernos. Aleluya. Pero en Juan 8, ¿verdad? Dice del 4 al 5, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a perdonarle a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Amén, ¿verdad? El Señor pues, Él es el único, hermano, Él es el único juez que puede señalar nuestros pecados. Y aún así, cuando le trajeron a aquella mujer adúltera, y claro, la palabra habla de la mujer, ¿y qué con el hombre? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Pues que tenía que haber también otro hombre con ella, ¿no? O sea que tenemos que entender, hermanos, que solamente Dios puede señalar esos pecados. Y aún Jesucristo, ¿verdad? No la condenó. Aleluya. ¿Verdad? Jesús confrontó a la mujer samaritana, ¿verdad? Con su pecado, pero no para condenarla. Él le dijo, yo soy el Mesías. Es decir, Jesús, ¿verdad? Es la verdad, eres pecadora, pero yo soy quien perdona tu pecado. Aleluya. Y en Isaías 43, 25 dice, pero yo que soy tu Dios, dice, borraré todos los pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Hermanos, cuando nosotros venimos al Señor Jesús y aceptamos a nuestro Señor Jesús, todos, escúcheme bien, todos nuestros pecados son, ¿verdad?, perdonados. Y tenemos que entender, hermanos, que solo Dios y Jesús es el único que puede sanarnos. Solo Dios es el único que nos puede, hermanos, sacar, ¿verdad?, en cara, como así diríamos, ¿verdad?, de nuestras cosas, de nuestros pecados. Solamente Dios, hermanos, es que usted tiene que confesar. Solamente con Dios. Y decirle todos sus pecados. Todos sus pecados, hermanos. ¿Verdad? Yo no sé a quién era que le estaba diciendo, ¿verdad? Este muchacho, Martín Lutero, dice que estaba orando en la iglesia y ahí se le presentó el enemigo y empezó a escribir, ¿verdad?, en la pared todos los pecados que había tenido Martín Lutero. Pero también Martín Lutero se levantó y escribió, de todos esos pecados me libra la sangre de Dios. Aleluya. Aleluya. Y tenemos que entender, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Como le digo, estas cosas que estamos pasando, hermanos, en nuestra sociedad no son cosas nuevas. Ahora mismo estamos, ¿verdad?, en Europa hay una guerra, hermanos, ¿verdad? Y la palabra nos dice que son rumores de guerra, hermanos, pero a pesar de que estamos en una guerra, no es la primera guerra, hermanos. Hace 2000 años, ¿verdad?, vienen guerras. Y como le digo, el prejuicio viene también de ese tiempo, hermanos. La palabra nos dice, ¿verdad?, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y tenemos que entender, hermanos, ¿verdad?, de que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Amén. No importa lo que usted haya hecho, hermanos. Y tienen que entender que de la misma vez Dios viene a darnos algo nuevo constantemente. La misericordia de Dios, ¿verdad?, es para cada uno de nosotros todos los días, hermanos. Y la palabra nos dice que no solamente para el justo, ¿verdad?,
Es para todos, hermanos, para su creación. Nosotros no podemos estar señalando a la persona. Yo le voy a decir algo. Ella dice, ¿verdad? Porque sí me preguntó, ¿verdad? ¿Cuántos años voy a cumplir? Le digo, no, pues ya tienes como 80, le digo, me dice, ya reír. Entonces, pues le tuve que hacer la cuenta, ¿verdad? Para que mirara, ¿verdad? Que la matemática, hermanos, no miente, ¿verdad? Nació, ¿verdad? Si le quitamos al 2022, ¿verdad? Y le quitamos el año que ella nació, que fue en el 1963, no ¿verdad? sea tan exacto. Los da, pues, ¿verdad? La verdad, así es, la matemática es correcta. Pero yo quiero decirte, ¿verdad? Que a pesar de todos esos años, a pesar de que tienes canas, a pesar de que tal vez patojeas, ¿verdad? A pesar de que tal vez has ganado unas cuantas libras, todavía tu corazón no ha cambiado. Tu corazón sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y lo mismo que de la misma manera que estuviste, ¿verdad? Cuando te conocí, pues de la misma manera, pues te amo, ¿verdad? Y definitivamente, hermanos, yo les voy a decir, pues ella conocía del Señor, ¿verdad? Yo no conocía del Señor, ¿verdad? Y eso, pues claro está, pues yo no sabía que eso de conocer al Señor. Yo creo en un Dios. Pero yo les voy a decir, hermanos, estando aquí en 1987, vinimos por acá, aleluya, a finales del 87, y ella empezó a buscar una iglesia, ¿verdad? Yo me recuerdo que usted sabe, las personas de Puerto Rico, como le estaba diciendo el martes, pues ponen su banderita. Pues yo también fui y compré mi banderita del Salvador y la puse. Y alguien la miró y me esperó y me dijo, tú eres salvadoreño, le dije, 100%, le digo. Nací en la cuna de los valientes, le digo, de allá soy. Entonces pues viene y me dice, no, pues empezamos a hablar. Y entonces le preguntó, ¿verdad? Ella le preguntó si conocía una iglesia hispana. Y le dijo, sí, aquí hay una iglesia, que por cierto queda ahí donde está IHAP, en esa área había una casita pequeñita, bien pequeña. Ahí cabían como 3 familias o 4 familias. Pero ella nunca, hermanos, a pesar de que el viernes ella se iba a la iglesia, porque muchos de ustedes, la cultura de las iglesias pentecostés, iban antes los viernes. Bueno, iban todos los días, ¿verdad? Iban todos los días a la iglesia. Pues el viernes para mí pues era bien, porque ella me dijo, pues voy a ir a la iglesia. Pues muy bien, le digo, mija, vaya a la iglesia y quédese todo el tiempo que quiere, porque lo que usted está en la iglesia, yo voy a estar en el club. Y de ahí en el parking lot, allí por donde está Mission Ridge, ¿verdad? Que es la entrada esa del gate, por ahí vivíamos. Y en el parking lot ella se montaba para irse a la iglesia, yo me montaba para ir a hacer mis cosas. Pero ella nunca me dijo, si sigues con esa vida, te vas a morir en el infierno. Nunca me reclamó, hermanos. Claro, me reclamaba, me peleaba, pero nunca me sacó, ¿verdad? Decirme que, ¿verdad? La Biblia nos dice a nosotros que nos vamos a ir al infierno si seguimos pecando. Pero yo quiero decirles, hermanos, que aquí, como le digo, en los Estados Unidos hay tantas cosas que pensamos que son nuevas, pero todo está en la Biblia. También quiero hablarles, ¿verdad?, de una persona, hermanos, en la Biblia, ¿verdad?, que era una prostituta, que era una ramera, y así en el Antiguo Testamento así la tenían a Rahab. Y Rahab, ¿verdad?, era una mujer que vivía, la pastora estaba hablando de Jericó, ¿verdad? Era una mujer que vivía en Jericó y ella tenía, como era prostituta, pues tenía un penthouse, ¿verdad? Porque vivía en lo alto, ¿verdad? Y la palabra nos dice, ¿verdad? Que pues llegaron espías, ¿verdad? Que Josué mandó espías para que fueran a espiar esa tierra, aleluya. Y se metieron allí en la casa de Rahab. Ella les dio, ¿verdad?, que se quedaran ahí. Aquí en los Estados Unidos, hermanos, hay un programa que se llama Witness Protection Program.
O sea que eso es algo que según la historia dice, que fue un abogado que se inventó eso porque había unos mafiosos, ¿verdad?, que los iban a llevar a la corte, y entonces alguien le dijo, ¿verdad?, como dicen, ¿verdad?, if you snitch, si tú no dices y testificas, ¿verdad?, contra esa mafia, nosotros te vamos a prometer, a proteger. Ese es el Witness Protection Program que da. Y los U.S. Marshals agarran esas personas que han decidido, ¿verdad?, hablar sinceramente contra esas mafias, ¿verdad? Y los ponen, les cambian el nombre, los mandan a otro estado, les dan hasta dinero para que empiecen a vivir y empiecen una nueva vida. Y según la historia dice, pues que fue un abogado aquí, ¿verdad?, que tenía que llevar un caso bien grande, ¿verdad?, de estos mafiosos, y él se inventó eso. Pero no se lo inventó el hermano. Rahab, cuando llegaron los espías, ella les dijo, ¿verdad?, yo los voy a proteger a ustedes, o los voy a dejar que se queden aquí, pero yo conozco bueno, ya no conocía. Dice, yo conozco que ustedes le sirven a un Dios todopoderoso. Y yo quiero hacer un pacto con ustedes. Si ustedes, ¿verdad?, se quedan aquí, yo les doy la protección. Ustedes tienen que prometerme y hacer el pacto que me van a cuidar a mí, a mis hermanos, a toda mi familia. Y eso es lo que el Witness Protection Program hace. Y según alguien aquí se lo inventó, hermanos. No, eso se lo inventó Dios. Cuando esa mujer abrió pues esas puertas para esos espías que llegaron allí. Y como ella tenía la penthouse de ahí de Jericó, pues ellos dijeron, aquí queremos, porque así podemos ver todo lo que está pasando. Podemos ver y mirar las cosas que pueden ver. Y dice pues la palabra, ¿verdad?, que ellos hicieron ese pacto con ella. Y fíjense cómo es la palabra del Señor, hermanos. Por eso le digo, olvídese de lo que usted ha hecho. Usted sabe que la persona que ha hecho tantas cosas malas, porque yo le voy a decir aquí todos, y perdóneme si usted es una persona santa, y allá usted, pero todos hemos pecado, incluyéndome a mí. Y todos no soy un ser perfecto, hermano. Todavía sigo batallando. Como les he dicho muchas veces, todavía tengo esos toros dentro de mí que tengo que amansar. Y esos toros, hermanos, a veces parece que andan encebados porque trato de agarrarlos y se me van de las manos. Si usted no sabe lo que es verdad, eso es pregúntele a la hermana Elizabeth. En los países, ¿verdad?, que ponen los palos esos encebados, que ponen a los toros encebados, usted no los puede agarrar, al menos que los agarre por los cuernos. Y tiene que entender, hermanos, que Dios cambia para nosotros el panorama. Rahab, una mujer que fue conocida como prostituta en el Antiguo Testamento, es la única mujer que, si usted se va al Nuevo Testamento, en lo que yo llamo en Hebreos 11, ¿verdad?, donde están todos los patriarcas, allí habla de Rahab. O sea que si el Señor, ¿verdad?, perdonó a la mujer aquella adúltera, si el Señor pues no le dijo nada a la samaritana y pudo tener una conversación cuando no se le podía dar, y de la misma manera, ¿verdad?, agarró a Rahab, ¿verdad?, esa prostituta, y le cambió su vida. ¿Cómo es posible, hermanos, que usted deje, ¿verdad?, de pensar, ¿verdad?, todas esas cosas negativas en nuestros pasados? Porque nuestra mente, hermanos, se dispara a cada rato. Especialmente cuando su cuerpo está cansado y usted se va a acostar, empieza a pensar todas esas cosas porque su mente se dispara. Y no puede dormir. No puede dormir. Pero tiene que tener esa resiliencia como la que tuvo Rahab.
que no le importó, ¿verdad?, lo que la gente decía que era antes. Ahora ella es una mujer de Dios y llegó, ¿verdad?, al Hall of Fame, ¿verdad?, como aquí hacen, ¿verdad?, que ponen a las personas y les ponen los nombres. Esa mujer del Viejo Testamento, de ser una prostituta, viene a ser una patriarca de fe en Hebreos 11. Dios cambia, hermanos, nuestra vida. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos que tener esa resiliencia en nosotros, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. No lo digo yo, lo dice la palabra, hermanos. Pero nosotros, ¿verdad?, nos venimos y nos ponemos esos parámetros, nos ponemos, ¿verdad?, como mi sobrinita cantaba una canción cuando, ¿verdad?, nadie me quiere, ¿verdad? ¿Cómo es? Cántela, alguien que la sabe. Todos, ¿cómo es? Todos me odian. Un gusanito, imagínense usted. No se coma ningún gusano, hermanos. Busque la palabra de Dios. Busque en la Biblia cuando usted se sienta con esas cosas que le están atacando su mente. Busque de Dios. Busque la palabra del Señor. Haga, ¿verdad? Todas esas cosas ya pasaron. No deje que el enemigo venga a sacarle cuentas a usted. Yo no te saqué cuentas, fuiste tú la que me pediste que te sacara la cuenta de tu edad. ¿Verdad? Así es que siga adelante, hermanos. Siga adelante. Mujeres, yo sé que hay veces, tal vez ustedes dirán, pues, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué está pasando con mi hijo? Piense lo mejor. Piense lo mejor. Si tiene a sus hijos a su lado, si todos sus hijos están casados, no andan en drogas, no andan en unas cunetas, ¿verdad? No los andan tirando. Tal vez no tengan ningún título. Tal vez no tengan ningún título. El hermano José, el papá de Yamil, el que se acaba de levantar, él dice, tengo un montón de hijos. Pero yo conozco a Yamil, y conozco los 3 que tiene, y conozco a Javier. Y creo que fue el viernes Yamil que llamó a Javier, fue el viernes. Llamó al hermano de Yamil, llamó al papá, contento, diciéndole, papá, voy a predicar el sábado en la radio. Hermanos, nosotros podemos dejar carros, nosotros podemos dejar casas, podemos dejar millones de dólares, pero todo eso se acaba, hermano. Es el legado que nosotros dejamos, es la palabra del Señor, así como la historia de Rahab, que le digo, de la samaritana, de Ana. Hay tantas mujeres, hermanos, que Dios cambió sus vidas. Y mujeres, ustedes son mujeres valiosas, son mujeres valientes, que no toman un día libre, que a pesar de que sus hijos ya estén adultos, ¿verdad, Irma? A pesar de que ya nuestros hijos estén viviendo solos, la responsabilidad, la mamá, ¿verdad? Nosotros llegamos a visitar a Irma. Levante la mano, Irma, para que los que no la conocen. Llegamos a visitar a Irma y ella pues estaba con su otro hijo, que está aquí, ¿verdad? Sirve al ejército. Dice, mi hijo se ha extraviado. Y allí mismo le dije, pues mira, hermana, le digo, el Señor ha usado a la pastora, le digo, que personas que se han extraviado, le digo yo, y ella empieza a orar y al instante aparece. Así que vamos a orar y que la pastora levante esta oración. Una señora, ¿verdad? Una mujer
que ya tiene, no sé cuántos años tiene Roberto, ¿verdad? Pero no es un niño, es un hombre. Pero para ella es un niño. Para ella es su bebé. Para ella es aquel niño que todavía, a pesar de que tenga la edad que tenga, a pesar de la edad que ella tenga, ese niño, ese hombre todavía para ella vale. Y yo quiero decirles a ustedes que ustedes tienen valor, que ustedes valen, que ustedes tienen un propósito en las manos de Dios. Cintia, tú no viniste aquí por casualidad. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito. La sociedad, aquí en Hinesville, toda la gente te puede conocer. Toda la gente te puede conocer. Y tal vez tengan cierta mentalidad, cierta perspectiva tuya. Pero ¿sabes qué? Cuando nos ponemos en la mano de Dios, Dios cambia todo eso. Dios cambia, hermanos, todo aquello, ¿verdad? Que el mundo nos quiere echar, ¿verdad? Que nos quiere marginar. Hermanos, las cárceles están llenas. Cárceles están llenas. No le estoy diciendo aquí en los Estados Unidos, en todas partes del mundo. Las cárceles están llenas. ¿Sabe por qué? Porque la gente, de los niños pequeños. Yo trabajé para la escuela, hermanos. Niños de 12, de 10, 12 años, ya la sociedad los quiere marginar. Niños que llegaban con grilletes, hermano, a la escuela. Y la sociedad les quiere marginar desde pequeños. Y yo les digo, yo me siento muy orgulloso de cada uno de ustedes. Porque a pesar de que nuestros hijos no quieran hablar el inglés, el español, perdón, ustedes se los enseñan. Y Cherry le puede estar diciéndole a sus hijos, regañándolos en español, y los niños le contestan en inglés, pero lo entienden. Entienden. Hasta Pedro dijo que sí, ¿verdad, Pedro? ¿Tú entiendes cuando ella te está regañando y te regaña en español y tú le contestas en inglés? Los niños saben, hermanos. Y el jueves tuvimos un culto glorioso aquí con los niños. Hasta Jacob oró, ¿verdad? Por despedir la iglesia. Porque hay veces queremos marginar niños que no hablan como nosotros hablamos. Que tal vez no entienden y usted dice, ese niño no sabe nada. Los niños, hermanos, miran sus actitudes. Sus actitudes. Y créanme que si usted mira a un niño mal, ese niño lo siente. Créanme que lo siente. Yo me recuerdo, estábamos en Carolina del Sur. Mi niña Amory estaba así en la banca. No era banca, era una silla. Estaba dibujando. Y el pastor estaba predicando. Y hay veces queremos que nuestros niños estén sentados, ¿verdad? Que se estén quietos, que no se muevan. Pero hermano, toma esto por aquí, Raymond Mozón, ponlo allá arriba, por favor. Aquí hay maestras, aquí hay maestras. Entonces nosotros queremos que nuestros niños aprendan de esta manera, con las manos en los pies y que estén atentos, ¿verdad?, a cada uno de lo que el maestro está diciendo. Hermanos, pero hay niños que son inquietos, pero eso no quiere decir que no le están poniendo atención. Porque mi hija estaba dibujando, el pastor se equivocó en lo que dijo, ella miró a su mami, le dice, mami, la Biblia no dice eso. No se crea usted que porque tal vez los niños están mirando su celular, a lo mejor están buscando algo que yo estoy diciendo, dice ese señor, no sabe lo que está hablando.
Yo trabajé en la escuela por 5 años, hermanos. Y hay cosas que yo mismo, hermano, yo mismo hice errores. Castigándole, hablándole fuerte a los niños. Hubo un caso aquí en los Estados Unidos, el cual, ¿verdad? Había un niño que tenía, no sé si era el problema con el corazón o por el problema con la insulina, pero el niño andaba un aparato, lo sacó y la maestra se lo tiró al piso, pensando que era un celular. Pensando que era un celular. Por ahí dicen, ¿verdad? Hay personas que disparan y después preguntan. A veces nosotros somos así, hermano. Abrimos nuestra lengua, ¿verdad? Nuestra boca sin pensar lo que vamos a decir. Y después que ya está fuera, hermanos, ya se fue. Ya se fue. Eso es como abrir, ¿verdad? Una almohada que tenga plumas y soltarlas al viento como estaba este fin de semana. Jamás usted va a poder estirar esas plumas en esa almohada. Así es que piense antes de hablar, antes de dirigirse a un niño, antes de dirigirse a cualquier persona, no importa el trabajo que tenga. Porque hay veces nos creemos hasta que somos mejores. Cuando vamos a un restaurante y tratamos al mesero o a la mesera con una repugnancia pero tan fuerte, que da pena, hermanos. Solo porque tal vez, ¿verdad? Usted va a dejar una propina o tal vez no deja una propina. Hay señoras, hermanos, ustedes las han visto, que tal vez tienen 70, 60 años, todavía están sirviendo en una mesa. Y esa señora le da el servicio a usted, ¿verdad? Como ella puede. Y usted se va y deja $1. Hermanos, y tenemos que nosotros, ¿verdad?, cuidar de la manera que nosotros actuamos. Tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, nos ha sacado de todas esas, de la cultura, que todavía, hermanos, aquí en los Estados Unidos hay personas que se molestan cuando uno habla español. Todavía. Y en este estado, aquí, bueno, en este condado, peor todavía. Pero claro, si usted está en Miami y habla inglés, le queda mirando raro, ¿verdad? Así que, hermano, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante y en esta mañana yo quiero hacer una ceremonia, hermanos. O queremos hacer una ceremonia, mi esposa y yo. Como les he dicho, ¿verdad? Tal vez aquí hay personas como Elizabeth. Elizabeth ha estado con nosotros más de como unos 22 años, ¿verdad? Y tal vez nunca ha recibido un certificado. Yo les voy a contar una historia de guerra, hermanos. Y después vamos a pasar. Usted me va a entender por qué la voy a decir. En las iglesias, esto va a quedar grabado, así que tengo que pensar cómo decirlo, ¿verdad? Porque tengo que practicar lo que les acabo de decir. En las iglesias tenemos ciertos requisitos, ¿verdad? La persona tiene que aceptar al Señor, la persona tiene que ser fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, la persona tiene que ser bautizada, ¿verdad?, para poder aceptarla como miembro de la iglesia. Pero la historia que les voy a contar es la siguiente. Yo entré a los Estados Unidos legalmente, hermano.
le entré como lo que se llama aquí, ¿verdad? O como le dicen, una green card. Ya no es ni green, ¿verdad? No es verde ya. Pero así le dicen aún todavía. Entré aquí a los Estados Unidos con una green card. Entré legal. Gracias a mi mamá que inmigró. Ella sí inmigró aquí. Ella no tenía papeles. Entonces, yo integré al ejército. Para entrar en el ejército, usted tiene que tener una green card. Al menos en tiempos de guerra, ¿verdad? Hay, ¿verdad? Ciertas, las Fuerzas Armadas abren la puerta, vamos a decir, para ciertas personas que si sirven en los Estados Unidos, le van a dar su green card para que se queden legal. Después de cierto tiempo que usted lleva aquí en los Estados Unidos, usted puede aplicar para una ciudadanía. Estuvimos hablando de la ciudadanía el martes. Entonces, en el 1990, yo todavía, bueno, acababa de prácticamente recibir mi ciudadanía. Pero en el 1990 hubo una invasión, ¿verdad? Que fue que Kuwait fue invadido por los iraquíes. En ese tiempo, pues, la Force Stewart se fue de aquí en agosto de 1990. Yo estaba en Alemania y ya nosotros no nos iban a mandar. Y yo quejándome, usted sabe, no, yo quiero, para eso entré al ejército, ¿verdad? Yo quiero ir allá. Pero en noviembre de 1990, en noviembre no, creo que fue en octubre, nos dijeron que nos iban a mandar. Y yo no me puse contento. Me empezaron a temblar mis rodillas. ¿En serio? Pero la historia que les quiero contar es, yo era artillero. En el batallón de artillería, para aquellos entonces, le llaman baterías. Habían 3 baterías con 8 cañones cada batería. Eso eran 24 cañones que habían en el batallón. Para ser jefe de un cañón de eso, uno tiene que ser E6. Y como íbamos para la guerra, pues ellos querían personas que estuvieran ya pues sazonadas, como decimos, ¿verdad? Pero hay una plaza que no era, ¿verdad? Una plaza, y la tenía yo, y habíamos como 3 en el batallón que éramos E5, sargentos E5. Y pues claro, como íbamos para la guerra, querían que todos fueran E6. Llenaron las plazas menos una. Y el que era para aquel entonces el sargento de pelotón mío, él me llamó y me hizo ciertas preguntas. Una de ellas fue esa. ¿Tú eres ciudadano? Sí. ¿Tú has ido a la escuela? Sí. ¿Tú has hecho esto? Y todo le contesté. Entonces, en ese batallón, el único sargento E5 que fue a la guerra fui yo. Todos los demás eran E6, porque eran encargados de cada año. Pero cuando nos estaban dando los briefings, ¿verdad? Las reuniones que teníamos donde se hablan cosas secretas, antes de que llegara el comandante, nuevamente el platón sergeant, ¿verdad? El sargento de pelotón se me acercó y me dijo: tú tienes el secret clearance, ¿verdad? ¿Cómo se traduciría eso, Ángel? El secret clearance. Javier, las personas tienen que tener cierta seguridad, ¿verdad? Cierto nivel de seguridad. Entonces me pregunta: ¿tú la tienes? Recuérdense que acabábamos de ir por el proceso, ¿verdad?, de eliminación. Entonces, pues, le digo no. Me dijo: cuando el comandante entre y él haga la pregunta, tú te quedas callado. A la orden, ahí está. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque, nuevamente, la iglesia se pone, ¿verdad?,
Te quieres casar, no te puedes casar si no eres bautizado, pero tampoco te puedes bautizar si no eres casado. Entonces llegamos a un dilema. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es como la persona, Chesley, que tiene un bachillerato, tiene tal vez un doctorado o de enfermería, pero no puede practicarlo porque no tiene experiencia. Entonces, alguien tiene que tomar el riesgo. Yo me voy a tomar el riesgo en esta mañana. Voy a pedir a todos que se pongan de pie. Y todo aquel que quiera ser miembro, integrarse a la iglesia de Dios es el poder, puede pasar al frente. Pueden pasar al frente aquellos que van a hacerse miembros de esta iglesia. Nuevamente, como les digo, pues verdad, los que van a pasar, pasen al frente y miren, pero miren para a la iglesia. Tony, búscame a Norris y los líderes que también vayan pasando. Y les digo esto, ¿verdad? Y por eso les conté esa historia. Porque tal vez usted no ha sido bautizado, tal vez usted no ha hecho la declaración de fe. Y usted dirá, estamos equivocados. Pero el Señor ha tenido misericordia conmigo. Dios ha tenido misericordia conmigo. Y pues de esa misma manera, pues todos aquellos que quieran, ¿verdad?, unirse a la iglesia de Dios es el poder, pues es el momento que lo vamos a hacer. Aleluya. Y vamos a hacer pues esta ceremonia. Y si usted no se ha bautizado, no se preocupe. Limari, usted déle el teléfono a Javier, porque usted es líder. Víctor, ¿dónde está Víctor? Se tuvo que ir. ¿Se tuvo que ir? Sí. Ok, y Limari, ¿dónde está Limari? Está Con los niños. ¿Le hablo? Está por aquí. Estamos aquí en este día, hermanos, reunidos pues en la iglesia de Dios es el poder. Y como les digo, hay ciertos requisitos que usted debe de tener, pero nosotros no vamos a pedir esos requisitos. Si usted no ha bautizado y quiere hacerse miembro de la iglesia, de la misma manera, después lo bautizamos. No se preocupe. Entonces, estimados hermanos, la iglesia primitiva en sus inicios creció a través de la comunión y la sencillez de corazón, tal como lo muestra el libro de Hechos en 2:46. Dice, perseverando, dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea que las escrituras, hermanos, nos enseñan que la iglesia es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Un ejército dirigido por su capitán, Cristo Jesús. El plan de Dios consiste en juntar, ¿verdad?, en un mismo rebaño, todos los nacidos de nuevo para mantener la edificación de los santos y proseguir con la prédica de la palabra del Señor al mundo entero. Son deberes de los miembros procurar la paz y la unidad de la iglesia, sobrellevando, ¿verdad?, los unos las cargas de los otros, socorriéndose mutuamente, guardando fidelidad a la iglesia y contribuyendo al sometimiento, ¿verdad?, de esta en sus actividades. Así que en esta mañana, pues, los que han pasado al frente, pues han hecho esta confesión, ¿verdad?, porque sabemos, ¿verdad?, que tienen en el corazón de ellos y que quieren, pues, aceptar, ¿verdad?, el estar en ese cuerpo, ¿verdad? Pablo nos habla del cuerpo de nosotros, que una oreja no le puede decir a otra oreja, ¿verdad?, de que ustedes no la necesitan. Una pierna no le puede decir a otra pierna que no la necesita.